Buenos días, soy la doctora Almadelia Hernández Fuentes, voy a impartir la asignatura de Fisiología post cosecha de frutas y hortalizas, aquí en el Instituto de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Comenzaremos con el tema tizón de fuego o fuego bacteriano. El tizón de fuego o fuego bacteriano es una de las enfermedades más importantes en los frutales de pepita, sobre todo en manzano y pera, y en algunas ornamentales de la familia de las rosáceas. El agente causal es la bacteria Erwinia amylovora. Con respecto a la epidemiología, tenemos que en otoño-invierno la bacteria disminuye su actividad y se encuentra en las yemas, en los frutos modificados de la cosecha anterior, en brotes y se produce como un exudado seco. En primavera, cuando inicia la brotación y las condiciones climáticas son favorables, sobre todo en la época de lluvias y con una temperatura arriba de los 20 grados centígrados, se multiplica y comienza el proceso de infección primaria. La lluvia y los insectos, entre otros agentes dispersantes, se encargan de llevar la bacteria hacia los órganos vegetales en formación, principalmente en las flores cuando se da la polinización, e iniciar la infección secundaria produciendo cancros, exudados y otros síntomas característicos de la bacteria. Los exudados están formados por una gran cantidad de bacterias que generará tanto ciclos de infección como periodos de condiciones climáticas favorables se produzcan en la temporada agrícola. La propagación o dispersión del patógeno se da principalmente por abejas, por pulgones, por ácaros, por pájaros y sobre todo por lluvias, que es la encargada de favorecer el desarrollo de la bacteria y producir nuevas infecciones al lavar los cancros exudados. Con respecto a la importancia económica y los daños, tenemos que es muy difícil su erradicación o eliminación. Es una enfermedad destructiva que inicia en la primera temporada de infección en las yemas, después en los brotes, después en las ramas primarias, ramas secundarias, hasta llegar a producir la muerte del árbol. Los síntomas característicos de la bacteria es la formación de cancros y el síndrome final del árbol quemado del fuego, que constituyen los síntomas típicos de esta bacteria. Al inicio de la infección, estos síntomas son similares en todas las especies afectadas, variando en la intensidad y de acuerdo al tipo de hospedante y a las condiciones climáticas del lugar. En las flores, el síntoma inicia con un ennegrecimiento y inicia en el nectario, avanza al pedúnculo y por último, ¿verdad?, se oscurece y se marchita, tomando un aspecto húmedo. Con la alta humedad y temperaturas arriba de 20 grados centígrados, se producen gotas de exudado de color blanco, amarillamiento que constituye una fuente importante del inóculo, dado que está formado por millones de bacterias virulentas envueltas en cápsulas mucosas. En los brotes y hojas en pleno crecimiento se observa un ennegrecimiento de la hoja terminal y hay una pérdida de rigidez, lo que les otorga un aspecto curvado típico. A veces se producen gotas de exudado que en tiempo seco forman una lámina plateada sobre la epidermis de la hoja. Las hojas son afectadas a partir del primer brote, el cual se encuentra o bien puede ser por penetración directa, causada por aberturas naturales como son heridas causadas por el viento o por daño por granizo, y es cuando se inician los síntomas de necrosis marginal o en la base de las hojas. Desde esta infección pasa a los pecíolos y al tallo de las plantas. En los frutos en formación pueden ser infectados desde la flor o brote por penetración de la bacteria a través de lenticelas. En el primer caso toman un color negruzco y en el segundo se forman lesiones locales necróticas. Las zonas infectadas adquieren un aspecto oleoso y húmedo y también suele formarse un exudado con gran cantidad de bacterias.
Es frecuente, tanto en brotes como en flores, que los frutos queden momificados durante toda la temporada frutícola, causando una fuente importante de infección, y ese es el aspecto característico que tienen: frutos momificados de color negruzco. Ramas, troncos y raíces. En estos se da a partir de brotes sintomáticos de la infección. Progresa rápidamente según las condiciones climáticas, afectando las yemas, los brotes, después las ramas primarias, las ramas secundarias, el tronco, llega al cuello de la raíz y ocasiona finalmente la muerte del árbol. Hay una decoloración superficial, aplastamiento y unas rajaduras del tallo que se observan externamente, y se levanta la corteza. Pueden detectarse algunas estrías de color rojizo con aspecto húmedo sobre estos cancros, y aquí es donde se forma el exudado. Como medidas de control, tenemos que es muy necesario un estricto programa de control químico basado en la aplicación oportuna de los productos cúpricos y antibióticos para minimizar los daños. Sobre todo, va a depender de las condiciones climáticas del lugar. Si hay granizo, hay que aplicar inmediatamente al otro día para evitar la contaminación. Se deben de realizar plantaciones de frutales con portainjertos y variedades comerciales tolerantes, y esto constituye una práctica inevitable. Mediante la poda, en invierno, se debe de eliminar la mayor cantidad posible de ramas infectadas con el fin de ir reduciendo el inóculo en la temporada siguiente, en primavera. Y en primavera también las ramas que quedaron infectadas hay que eliminarlas con una tijera. Hay que dar un manejo cultural, un manejo integrado, fertilización, riego, porque un árbol vigoroso ayuda a que sea menos susceptible a la infección de esta bacteria Erwinia amylophora. Hay que observar periódicamente las plantaciones y viveros para detectar los posibles síntomas de esta enfermedad, para que año con año se vaya disminuyendo la cantidad del inóculo. Es muy importante el control cultural y se deben sacar las ramas de la poda del invierno anterior para evitar la diseminación de la bacteria. Cuando inicia la brotación, ¿verdad? Ya mencionamos que es muy importante eliminar las ramas enfermas, y hay que tener cuidado de que cuando se corten con la tijera, si se tocó alguna rama infectada, hay que limpiarlas con cloro para evitar que el siguiente corte que realicemos podamos diseminar la bacteria. Las ramas y brotes, ¿verdad?, se deben colocar en bolsas de plástico, sacarlas del huerto y quemarlas para evitar la posible diseminación de la bacteria. Con respecto al control químico, tenemos que se pueden aplicar productos de oxitetraciclina al 5%, de entre ellos tenemos un Novabacter, ¿verdad? Y se pueden aplicar de 300 gramos por 100 litros de agua, dependiendo de la intensidad del daño causado por la bacteria. Es incompatible con caldo bordelés y otros productos que tengan una reacción alcalina. Las recomendaciones es capacitar a los productores para que aprendan a identificar los síntomas de esta bacteria Erwinia amylophora y que compren plantas en viveros certificados para evitar la diseminación de esta bacteria al traer árboles infectados a la zona de los frutales. Por eso es importante, ¿verdad?, que el material vegetal esté libre de esta bacteria. Gracias por su atención. Esperamos que sirva esta presentación para los estudiantes y productores de manzano y peral.